Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Me permito parafrasear al doctor Vistoletti. Bienvenidos a Demoliendo mitos de la política. Muy buenas noches en España. Fernando, ¿cómo va todo? Bueno, bien. Tenemos que decir que Ezequiel ahora mismo no se encuentra entre nosotros porque está realizando una misión especial muy importante. No podemos contar nada, lógicamente, hasta que no se obtengan los resultados. Y por esa razón, en un viaje secreto, está ahora mismo volviendo a Europa en una misión muy especial porque va a tener un encuentro, y hasta aquí podemos leer, un encuentro con el canciller Merz y no podemos decir más. Bueno, Mer, porque le va a contar a Mer lo que Kim Jong-un, Xi Jinping, Putin y Pezeshkian le dijeron que tenía que comentar aquí precisamente en el canal. Por eso, darnos like, comentar, suscribiros, porque aquí estamos con los grandes de verdad. Así es. Y hoy tenemos un programa, que lo diga Santiago, hoy tenemos un programa tremendo. Le vamos a quitar el pellejo a todos, de arriba a abajo. Efectivamente, a la vieja usanza. Vamos a desollar, que se entienda bien, desollar dialécticamente, lo que luego vienen los líos. Así es. Y bueno, yo como digo yo también habitualmente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí en la parte del mundo donde estáis y parte del extranjero. Y tenemos, bueno, ya digo, situación en Irán tremenda. Todo apunta a un Trump que se ha quedado ya sin ningún tipo de, iba a decir plan, pues es que lleva sin plan desde el principio. Sin ningún tipo de alternativa, vamos a llamarlo así, después del fracaso de la, ¿cómo se llama esta? La operación está hecha, Libertad. ¿Cómo se llama? No sé qué. Es que cuentan tantas que ya te pierdes. Ha durado, no, es que esta última ha durado un día, más o menos, con lo cual, y ya han dicho, no, bueno, como los pakistaníes son muy majos y tal, me han dicho que la suspenda, yo voy y la suspendo. No tenía ningún futuro. Es buena gente. Duró lo que tardaron los drones iraníes en llegar cerca de los barcos estadounidenses, más o menos. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? Pues lo que duró la operación, más o menos. Efectivamente, es decir, no tienen ningún futuro. Bueno, fue una cosa a la desesperada, un tanteo a ver qué pasaba. Y efectivamente, como cuenta Santiago, en cuanto los iraníes pegaron un par de zambombazos a un par de barcos y cogieron y bombardearon la terminal esta emiratí que hay en el Golfo de Omán, pues se acabó la tontería. Quedó claro. Yo es que veo declaraciones continuamente de fuentes del gobierno de Estados Unidos de que ya está todo arreglado, ya los iraníes ya aceptan. Es más, la última noticia, la más importante y que demuestra que hablan con propiedad, es que dicen que Irán definitivamente abandonó la opción de crear una bomba nuclear, una bomba que nunca quisieron hacer, indudablemente. Sí. Ahora no va a salir tal, y por ahí, efectivamente, por ahí está poniendo el hombre mensajes en su red social a lo bestia, como siempre, diciendo, bueno, pues es que hemos conseguido que no hagan bombas nucleares, que no pensaban hacerlas, pero qué verdad. Hemos conseguido... Es una victoria. Hemos conseguido que no vuelvan a hacer cohetes, que no han dicho nada de eso, que van a seguir haciendo cohetes y misiles. Pero bueno, qué más da. Es decir, hemos conseguido que abran el estrecho de Hormuz. Bueno, pues si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, la realidad no importa. Viva la invención. Consiguieron todas sus metas. Como decías tú, cambio de régimen, disuasión nuclear. Lo consiguieron todo. Sin embargo, Marco Rubio ayer hacía unas declaraciones diciendo que ellos lo que querían es que el estrecho de Hormuz pasara al mismo estado que estaba antes de comenzar la guerra. O sea, hicimos una vuelta de 360 grados para estar en el mismo sitio, pero en peores condiciones. Efectivamente, esa declaración de Marco Rubio es genial, diciendo, pues lo que dice Santiago, es decir, diciendo que miren ustedes, no, si lo que queremos ahora y lo que vamos a conseguir, no sé qué, es que se abra el estrecho de Hormuz. Oiga, pero si el estrecho de Hormuz antes de la guerra estaba abierto. O sea, que han hecho una guerra
desde el punto de vista norteamericano, se han gastado como mínimo 50.000 millones de dólares, seguramente más. Han agotado buena parte de sus municiones. Han tenido varios desastres notables, como la famosa operación contra Isfahán, supuestamente contra las instalaciones nucleares de Isfahán, supuestamente para rescatar a uno de los pilotos, que fue un absoluto desastre, con aviones estrellados, helicópteros estampados contra el suelo, en fin, tremendo. Han montado todo este lío, han dejado a las monarquías del Golfo absolutamente vendidas a los iraníes. Los iraníes se han cebado con las bases norteamericanas que había en la región. Los norteamericanos van a tener que irse de la región porque ya no van a poder volver a esas bases. Es uno de los puntos que reclaman los iraníes. O sea, has perdido un montón de cosas para volver a la situación inicial. Esto me recuerda, esto ya va siendo una tradición. Cuando aquello de que los norteamericanos invaden Afganistán, echan a los talibanes, se gastan cientos de millones de dólares, en torno a $1 billón, pasan 20 años para conseguir como resultado que vuelvan otra vez los talibanes. Al poder, además. Al poder. No se entiende. O sea, has echado a los talibanes para que vuelvan los talibanes. Pues esto es igual. Lo de Marco Rubio. No nos olvidemos que, además, perdieron todas las bases que tenían en el Golfo Pérsico. Se quedaron ¿Todas? sin ellas. Creo que era el Wall Street Journal, que nada sospechoso de ser pro-iraní, quien decía que bueno, habían hecho por ahí, habían hablado con sus contactos, tal, con sus fuentes, no sé qué, y que efectivamente la mayoría de las bases estaban no operativas, es decir, que ya no estaban en uso por los ataques iraníes, y algunas que podían estar así medio, bueno, pues no necesitarían bueno, arreglos, reconstrucción, etcétera, porque están todas muy bombardeadas y además te lo presentaban con fotos que ellos mismos, el Wall Street Journal, creo que era el Wall Street Journal o el New York Times, ya no me acuerdo, uno de estos, ellos mismos presentaban las fotos y corroboraban que eran fotos auténticas, que no eran generadas por inteligencia artificial. Es decir, que hasta los propios norteamericanos reconocen que les han machacado las bases y que esas bases ya no van a volver a manos de los estadounidenses. Eso está clarísimo, ya digo, es uno de los puntos clave que tienen los iraníes, la expulsión de norteamericanos y de cualquier país extranjero de la región y la creación de una especie de consejo regional, vamos a llamarlo así, con los países de la región para establecer un diálogo y una gobernanza, digamos, regional. Pero ahora hablaremos de estas cosas. Y ya digo, sí, dime. Los petrogolfos solo queda Emiratos Árabes Unidos con cierta belicosidad, porque Qatar, Kuwait, Irak, todos esos no dicen ni pío, no quieren saber nada del lío. Prefieren estar en un segundo plano y dejarme tranquilo. Ahora mismo lo que tenemos es justamente, bueno, como hemos hablado muchas veces, ese enfrentamiento que había antes de la guerra y que la guerra, digamos, que lo ha pasado a un segundo plano, pero que sigue estando ahí entre saudíes y emiratíes, entre lo que yo llamo la alianza sunita, es decir, básicamente, aunque son más, pero los gordos, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, frente a la alianza, yo llamo la coalición Abraham, es decir, Israel, Emiratos, Etiopía, Grecia, Chipre, la India, Azerbaiyán también en cierto sentido, es decir, y que ese enfrentamiento que hay, bueno, pues los saudíes empezaron machacando y destruyendo a los emiratíes en Yemen, no ha parado, y ahora dentro de la guerra estamos viendo movimientos clarísimos en los que Irán está hablando con los saudíes y básicamente lo que les está diciendo es, mira, ya se ha demostrado que lo que querían los norteamericanos, vamos, el acuerdo que tienes con los norteamericanos ha fracasado, os han traicionado. Porque el acuerdo era que os protegerían y a cambio pues el petróleo se seguía vendiendo en dólares. No se han protegido, con lo cual tenéis que buscaros la vida. Y de hecho ya se han buscado la vida, se la empezaron a buscar antes con el acuerdo nuclear
bueno, nuclear no, con el acuerdo militar que hicieron con los pakistaníes. Y de hecho los pakistaníes durante esta guerra han mandado fuerzas terrestres y aviones a bases saudíes. Bueno, todo apunta a que lo que le están diciendo básicamente es, mirar, si vosotros os quedáis más bien tranquilos, no montáis el lío, no apoyáis a los israelíes, ni les dejáis pasar, etcétera, nosotros nos vamos a cebar, vamos a atacar fundamentalmente si se reinician, como todo apunta, yo creo que al final va a ser inevitable, los ataques por parte de los israelíes y los norteamericanos, nos vamos a cebar, vamos a atacar fundamentalmente Emiratos Árabes Saudíes y Emiratos Árabes Unidos, ya no sé ni lo que digo, y lo vamos a dejar hecho inerial, como un colador. Y esto a los saudíes, pues es algo que les interesa bastante, ya digo, por ese enfrentamiento a muerte que están teniendo con los emiratíes. Es más, no solo no los ha defendido, sino que los ha metido en una guerra y después prácticamente se ha pirado, porque ya no hay tropas estadounidenses allí. O sea que ahí lo que está. tiene que ser claro es que los gringos, tan pronto lo vean mal, harán como en Afganistán, Vietnam, donde estuvieron, cogerán, se pirarán, pero que no se olviden, porque Irán va a seguir ahí, a 100 kilómetros de distancia, 200, 300 kilómetros, y van a seguir ahí. No puedes sacar a Irán y echarlo. Van a estar ahí. Tú verás con quién quieres asociarte. Con alguien que no es de ahí, que se va a marchar, o con alguien con el que vas a tener que convivir siglos por seculorum. Efectivamente, es así. Es decir, yo creo que una de las cosas que vamos a ver, uno de los resultados que va a ser claro, es que las monarquías del Golfo ya no van a confiar en Estados Unidos y van a empezar a buscar, digamos, otros países, como ha hecho Arabia Saudí con Pakistán, que no olvidemos es una potencia nuclear, que les garanticen seguridad, puesto que ya Estados Unidos ya no les puede garantizar seguridad y seguramente habrá acercamientos a Irán por parte de algunos de ellos, y ya digo, y algunos, como los Emiratos Árabes Unidos, tienen un futuro más bien negro, por no decirlo de otra manera, vamos. Es incluso hasta posible que desaparezca como país, ¿eh? Yo no lo descarto. Los Emiratos se dividan, Dubái, el otro, y punto. Y al final queden en pequeños, ya es pequeño, pero más pequeños reyezuelos golfos, ¿no? Que alguno de esos Emiratos pase a Omán, por ejemplo, es decir, que alguno pase a Arabia Saudí, en fin, ya veremos, pero bueno, las declaraciones, no sé si las tienes por ahí, que ha hecho el general de división, Mohsen Rezai. Sí, las tengo aquí está. Ah, pues ahora la vemos, ahí. Porque son muy interesantes lo que nos cuenta este hombre, que no es ningún tipo así poco informado, es un general básico, clave, y aquí lo tenemos, pues si te parece, ahí es miembro del Consejo de Discernimiento de la conveniencia del sistema de Irán y general de división. Pues este hombre, que hace declaraciones muy interesantes, conviene seguirlo, ha hecho ahí unas declaraciones, ha puesto ahí unas cosas que ahora iremos viendo y que fíjate, nos cuenta varias cosas. Nos cuenta, por ejemplo, que la República Islámica se formó y se estableció mediante la resistencia contra las potencias arrogantes y la lucha política contra Estados Unidos. Y luego añade, hace aproximadamente 2 años o quizá más, Estados Unidos transformó su guerra política contra nosotros en una guerra militar, es decir, que ya se venían preparando. Después de casi 45 años, nuestra guerra contra Israel y Estados Unidos se ha convertido en una guerra militar, lo que ya estamos viendo. No permitiremos que Estados Unidos resuelva este asunto huyendo de la región. Es decir, que no solo no le van a dejar huir, sino que le van a machacar. Bajo las nuevas circunstancias, el estrecho de Hormuz, Estados Unidos pretende significar un evento dramático para luego retirarse de la región y no lo permitiremos. Es decir, lo que veníamos hablando muchas veces. Trump pretende hacer alguna cosa, cantar victoria y luego irse. Bueno, pues ya están diciendo los iraníes que eso no va a suceder, que lo van a evitar. Y este es el campo de batalla y debemos llegar a una conclusión definitiva en nuestras negociaciones con los estadounidenses y obtener los beneficios de esta guerra. Y además este hombre ha dicho lo siguiente, ahí lo tenemos.
dice, deben compensarnos por las pérdidas que hemos sufrido y sin duda obtendremos nuestros derechos y compensaciones, es decir, compensaciones, por lo tanto, reparaciones de guerra. Nosotros junto a Arabia Saudita, esto es muy importante, nosotros junto a Arabia Saudita y Turquía debemos continuar nuestro progreso en la región independiente. Ojo, esto no es casualidad, o sea, esto lo está haciendo a propósito. Dice, eso que hemos hablado de la alianza sunita, que están todos muy interesados en que esto acabe, porque si continúan digamos, la tendencia o lo que querrían los israelíes es agrandar la guerra en la región y afectar también a Turquía y a otros países. Con lo cual, esto es una manera de decir, no, miren ustedes que os consideramos que a los sauditas y a los turcos que están apoyando a los iraníes, no hay que olvidarlo, no os preocupéis que hacemos aquí un consejo con los países de la región y nos arreglamos entre nosotros. Es decir, un guiño clarísimo a los sunitas, a la alianza sunita que he llamado, en contra de Israel, de Emiratos, etcétera. Importantísimo. Y luego dice, ahora bien, yo digo que esta guerra no solo es una tontería, sino también es una muestra de ignorancia. Este genial. Los estadounidenses quieren lograr la victoria y escapar, pero se encuentran en un callejón sin salida y no pueden retroceder. Así es. Este estrecho tiene 4 lados. 3 están controlados por Irán y 1 por Omán. Por lo tanto, podemos decidir quién atraviesa el territorio iraní. En la guerra de los 12 días y en la guerra reciente, el estrecho de Hormuz y el Golfo fueron utilizados en nuestra contra. Lo está dejando bastante claro. Y sobre todo la posición de que ahora mismo los norteamericanos ni pueden ir para adelante ni pueden ir para atrás. Es decir, no tienen salida. No tienen salida buena. Salida mala tienen muchas, pero todas es un desastre. Por una parte siguen siendo rehenes de Netanyahu, con lo cual, aunque intente Trump hacer alguna cosa para, como decía, cantar victoria y decir, tal, no sé qué, pues va a ser que no. Es decir, va a ser que no, porque Netanyahu no le va a dejar. Va a hacer cualquier provocación. Hoy ha estado, por ejemplo, bombardeando Beirut, sin ir más lejos. Con lo cual no se cumple otra de las digamos, puntos de los iraníes, que es que para que haya una paz duradera tiene que haber un alto el fuego en todos los frentes de la guerra, incluido el Líbano, y los israelíes no solo nos siguen atacando al sur del río Litani, sino que hoy directamente ya han atacado Beirut. ¿Para qué? Por si alguien nos había enterado de que van a reventar cualquier hipotético acuerdo de paz o negociaciones. Con lo cual, la única salida de Trump es escalar. Por desgracia es lo que va a hacer. Y a partir de ahí, los iraníes van a responder y las monarquías del Golfo van a pagar un precio altísimo. Estados Unidos va a tener que salir huyendo y va a perder todas sus bases en la región. E Israel va a quedar terriblemente tocado, porque les va a caer una muy gorda. No olvidemos que ya lo han dicho los iraníes, que la respuesta a un ataque actualmente, sea aéreo o sea con fuerzas terrestres, da igual, por parte de los norteamericanos y los israelíes, será respondido con la destrucción de los pozos petroleros de las monarquías del Golfo, de los yacimientos, de las infraestructuras como oleoductos, etcétera. Atacarán la red eléctrica de estos países, también de Israel, y lo más importante, destruirían las desalinizadoras, con lo cual se acabó. Se queda sin agua potable. Así que, ojo. No, sigue, Santi, que me enrollo como las persianas. No sé cómo Netanyahu tiene tanta chulería y tanta seguridad en sí mismo cuando lleva 2 años metido en Gaza y jamás no se rinde. Y ellos no son capaces de ocupar todo Gaza. Cuando ataca el Líbano en el sur, y sí, entra en el Líbano, pero es que por ahí está la red llena de vídeos de que con los drones los está hostigando y la verdad, le está causando una cantidad de bajas terrible. La única que tienen los israelíes, como tú dices, es utilizar la aviación y bombardear. ¿Bombardear lo qué? Civiles, indudablemente, ¿no? Así es. No de hecho, y esto es muy importante porque estamos viendo que Occidente en general, y meto ahí a Israel, obviamente, parece que no se han enterado de que la guerra ha cambiado completamente.
180 grados. Annalena Baerbock, la exministra de Asuntos Exteriores alemana y actual presidenta del Parlamento, vamos, del Parlamento de Naciones Unidas, es decir, de Naciones Unidas, sí. Sí, diría 360 grados. Pero bueno, cosas de ella. 360 grados era la cerveza, eran los grados de la cerveza que se tomó antes de decirlo. Efectivamente. Sí. Pues bueno, a lo que íbamos. Que lo que tenemos es una situación gravísima. Los norteamericanos, ojalá me equivoque, pero yo me temo que van a terminar escalando. A Trump se le acaba el tiempo. Sus generales del Pentágono le han dicho que no tiene opciones. Vamos a ver. Mira, aquí nos ponen, ojito, que desaparezca la monarquía del Golfo, le viene de perlas a Israel. ¿No creen que de alguna manera, sin duda inconsciente, Irán puede estar actuando como un proxy de Estados Unidos? Dice José Sales Inglés. Bueno, yo creo, a ver, depende cómo se viera, porque no olvidemos que algunas monarquías, como los Emiratos Árabes Unidos, son aliados ahora mismo de los israelíes. De hecho, los israelíes les han mandado sistemas de misiles para poder ayudar a la defensa de los Emiratos. Es decir, que ahora mismo hay soldados israelíes allí, es decir, ayudando a los emiratíes. Luego, depende, porque el desastre, desde el punto de vista económico, ya estamos en el desastre, ¿eh? Luego, si acaso hablamos, la economía mundial ahora mismo está en una situación crítica, por decirlo suavemente. Y iba a decir que arde, pero como no hay petróleo, no creo que arda. Pero... Sí, pero bueno, efectivamente. Como no cortemos árboles y los prendamos fuego para hacer leña y calentarnos, la economía está en una situación crítica. Es decir, y bueno, lo que tenemos es que por ejemplo, la caída de estas monarquías, lo que supondría un desastre económico, vamos, brutal, porque perderíamos todo el petróleo y el gas, y no solo eso, el helio, en fin, un montón de cosas, los fertilizantes que vienen de esa región, también afectaría a Israel. Quiero decir que Israel sería incapaz de aguantar ese tsunami, esa marea. Yo creo que ahí Israel tiene pocas opciones. Y ya digo, eso sería como consecuencia de un ataque norteamericano y la respuesta iraní. Y la respuesta iraní no solo iba a ser machacar a las monarquías del Golfo, también a Israel. Israel está en una situación muy mala, ¿eh? Que no nos lo cuenten no quiere decir que no lo esté. Y de hecho, incluso si tú te vas a la prensa, a los periódicos israelíes, nada sospechosos, muchos de ellos están contando que la situación es penosa. Y como decía Santiago, en el Líbano, ahora mismo, es que hay que hacernos una idea. El Líbano, que es un país muy pequeñito, yo creo que incluso más pequeñito que Israel, es decir, bueno, pues en la franja al sur del río Litani, el río Litani está muy al sur del Líbano, es decir, no es, sería como algo así como la cuarta parte del Líbano, más o menos. Bueno, pues lo que han hecho los israelíes es ocupar menos de la mitad de lo que hay al sur del río Litani, una pequeña franja que ni siquiera está completa, que tendría una profundidad de unos 8 kilómetros, 10 kilómetros como mucho, en algún sitio, es decir, ridículo, y que ahora mismo tampoco puede estar como Trump, tampoco pueden ir ni para adelante ni para atrás, porque los propios miembros de Hezbollah se infiltran, le salen por la retaguardia. Es un desastre. Y como señala Santiago, algo que es clave y que parece mentira que no se enteren, esta gente está pensando en los norteamericanos, los iraníes, los europeos, siguen todavía con una mentalidad y con estrategias que son propias de la guerra del siglo XX, pero no del siglo XXI. Es decir, ahora mismo los drones de Hezbollah que con ¿cómo se llama esto? Que no me acuerdo ahora. Con cable de fibra óptica, que pueden llegar hasta 20 kilómetros, están haciendo estragos entre los tanques y entre los vehículos israelíes. De hecho, no hay día que no salga un vídeo de Hezbollah viendo cómo le pega un zambombazo
a un tanque, a un Merkava israelí. Y a eso, que si ves los vídeos, ves que las tripulaciones de drones de Hezbollah no tienen la maestría que tienen, por ejemplo, los No, rusos, ¿no? O los ucranianos. Que ves que los rusos es que ponen el dron ¿en dónde? En el punto X de la parte tal del tanque cual. Saben exactamente dónde golpear, mientras que los de Hezbollah, pues a malas penas llegan y golpean donde pueden, ¿no? Que vamos, que si cogen unas tripulaciones como los rusos, les meten una barrida que los mandan pero vamos, sabes, Santiago, pero ya sabes que esto es como todo. A base de práctica se va mejorando. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y como decías tú, los israelíes, después de 4 años de guerra en Ucrania, que nosotros vemos los vídeos, los ve todo el mundo, Sí, sí. ves cómo los rusos y los ucranianos forran de redes los tanques, porque si no, no hay manera, los avances lo hacen de cierta manera, porque no hay manera en que piensan los estrategas israelíes. Entraron en el Líbano sin llevar una parrilla los tanques, se las están poniendo ahora últimamente, se ve alguna que Sí, sí. otra, ¿no? Y, fijaros, y esto hay un montón de fotos, de vídeos y tal, ya los tanques que hay en la guerra de Ucrania, algunas veces solo sabes que es un tanque porque ves la puntita del cañón, porque van recubiertos de una especie como de arbustos, no son arbustos, pero bueno, que no se ve nada, o sea, no sabe ni lo que es. Claro, para que no vean dónde golpear. Claro, justamente para protegerse de los drones. Y bueno, pues Hezbollah ahora mismo está haciéndoles un descosido un roto y un descosido al ejército israelí. Se lo van a tener que pensar muy mucho y vamos a ver qué pasa porque las elecciones que tiene Netanyahu, en principio, Israel, parlamentarias para octubre, que pueden pasar muchas cosas, octubre parece que está muy cerca, pero también está muy lejos. Tienen que pasar muchos meses. Fíjate, estamos ahora mismo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Eso son, tal y como está ahora mismo el conflicto, eso es mucho tiempo y puede pasar de todo. Claro, es que. Y después Israel sobrevive gracias a todo el dinero que le inyecta tanto No, Estados claro, claro, Unidos claro. como el lobby sionista en Estados Unidos. Porque, como podemos ver, un país que no llega a 10 millones de habitantes, que aún encima ahora debe tener algo así como 7, como mucho, porque los que tienen dinero, tan pronto empiezan los bombardeos, se piran, ¿no? Y como un país como Israel, quiero que razonemos, puede mantener una guerra en 3 frentes, Líbano, Gaza e Irán, y aún encima permitirse el lujo de tener una triada nuclear que países como España, que tiene una economía que es 20 veces la de Israel, o Italia, no podemos permitirnos tener misiles nucleares, submarinos con capacidad nuclear, incluso aviación con capacidad nuclear. Eso es un dineral. ¿Cómo un país tan ridículamente pequeño puede mantener todo eso? Guerras, triada nuclear. A ver, Bueno, eso se hay que gastan. analizarlo. ¿De dónde sale el dinero? A ver, esto es público, quiero decir que no es ningún secreto. Sabemos que, porque además los mismos Estados Unidos lo dicen, el primer país donante al que se le da más dinero por diferentes vías, donaciones, préstamos, lo que sea, con diferencia es Israel. Es decir, Estados Totalmente. Unidos en el número 1 tiene Israel. Allá a mucha distancia, el segundo es Egipto, pero a mucha distancia, ¿eh? Si a eso lo unes lo que tú dices, es decir, todo tipo de ayudas, subvenciones, etcétera, que le dan el lobby israelí, Estados Unidos de manera también indirecta, a través de fundaciones, etcétera, es que es un país subvencionado, es un país que si no tuviera esa ayuda de Estados Unidos, sería un país inviable, Claro. un Estado O fallido, pobre. Sería o un pobre. país pobre. No, por eso digo, tener un ejército de esas dimensiones es que, vamos, es prácticamente imposible tenerlo, como no te lo regalen, que es lo que le pasa. Como decías, a Claro, Egipto, ¿no? Estados Unidos le da todos los años 2.500 millones de dólares para que Al-Sisi siga siendo una persona dócil y obediente a Estados Unidos. Pero es que 2.500 millones en el presupuesto de defensa de Israel, vamos, esos son migajas, migajas.
yo ni me imagino la cantidad de miles de millones anuales. No, ahora mismo, por ejemplo, les estaban reponiendo municiones y armamento en estos días, los norteamericanos. Bueno, aparte de la ayuda que le dan. Es decir, no olvidemos que en la defensa de Israel, por ejemplo, en los sistemas de misiles antimisiles, aparte de los propios israelíes, de la cúpula famosa de hierro, de la onda de David, de los misiles Arrow, los norteamericanos están allí con los Patriots y con los Tajat, que nunca sé cómo se pronuncian. A mí lo de los Tajat, esto, pero ¿cómo se puede, Santiago, cómo se puede ponerle un acrónimo a unos misiles que es T-H-A-A-D? ¿Cómo se pronuncia esto? Si tuvieran la misma imaginación para ponerle el nombre a los misiles que la que tienen para darle a las operaciones militares, sí. sería fantástico, pero sí, la verdad es que es impronunciable. El Tajat, yo lo llamo Tajat por llamarlo de alguna manera, pero vamos, que es el más moderno, el más caro y el que tiene capacidad de intercepción de misiles extraatmosféricos, es decir, por encima de la atmósfera. Exaatmosféricos, que lo diga correctamente. Y bueno, pues aún así, quiero decir, ni por estas. Y la situación es grave. Yo creo que ahora mismo pues está pasando como con el bloqueo. Un bloqueo que sí, que no, que en la práctica no ha sido más que un bloqueo de apariencia, básicamente. Ahora con la tontería esta que se les ocurrió, pues otra tontería que ha durado un día o día y medio. Estados Unidos sigue improvisando, no saben qué hacer. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que unos políticos tontos asesorados por unos, valga la redundancia, unos asesores tontos e interesados que tienen mucha prisa, que tienen urgencia porque se les acaba el tiempo. Están ahí las elecciones de medio término, pero además ahora tiene el Mundial de Fútbol en junio, Estados Unidos. ¿Te imaginas un partido Estados Unidos-Irán? Un partido Estados Unidos-Irán. Eso sería de traca. Una final de Estados Unidos-Irán sería de traca. Pero que quiero decir que es que se le acaba el tiempo y tenemos a un Trump con urgencia que no sabe qué hacer, improvisando, y de ahí puede salir cualquier cosa mala, ninguna buena. Es decir. ¿Quieres que sigamos comentando lo que decía Venga, vamos allá. el general Raefi? Vamos allá. Aquí. A ver. Yo que como estoy de gato, me amplío esto. Dice, nuestro objetivo principal en el estrecho de Hormuz es garantizar la seguridad de Irán y de toda la región del Golfo. Es decir, ellos ya se están colocando, sí, garantizamos toda la seguridad del Golfo, pero el estrecho de Hormuz lo controlamos nosotros. Si el estrecho de Hormuz vuelve a estar fuera de control y la administración de Irán, el enemigo lo utilizará una vez más contra Irán y contra el pueblo iraní, con lo cual no puede estar fuera del control de los iraníes. Totalmente. Nos esforzaremos por mantenernos dentro del marco de las normas y reglamentos internacionales, mientras que el enemigo intentará hacerlo del ataque. Estamos intentando garantizar que la confrontación militar contra Estados Unidos e Israel no perjudique los asuntos humanitarios ni a la población civil. Bueno, lógico. La guerra en Irán conlleva un mensaje humanitario y de resistencia. Por eso aceptamos negociaciones paralelas a la guerra. Es decir, nos está reconociendo que están hablando. Intentaron dar un golpe militar fallido en Irán y podríamos haber suspendido también todas las negociaciones con Estados Unidos. Y no lo han hecho. Es decir, que aquí sigue diciendo el general Mohsen Rezai. Estados Unidos violó las negociaciones, pero el primer ministro pakistaní contactó con Irán y dijo que Estados Unidos anunció la aceptación de las condiciones iraníes. Interesante. Presentamos 10 condiciones a los estadounidenses y el primer ministro pakistaní anunció la aceptación de Estados Unidos. El primer día... Los gringos te dicen que aceptan y a las 4 horas cambiaron de opinión. Efectivamente, es que esa es la cuestión.
que es, ellos negocian, ellos te pueden decir que sí, te pueden decir lo que quieran, te pueden prometer la luna, que como no son fiables, como no son confiables, como han demostrado con los hechos, y en el caso de Irán, atacando durante 2 procesos de negociación, cuando estaban la situación, las posiciones bastante cercanas, pues ya te puedes fiar. A partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Es decir, sí que da igual. Por eso es muy difícil conseguir un acuerdo porque no hay manera humana de saber o de controlar que los norteamericanos van a cumplir con ese acuerdo y no se lo van a cargar cuando quieran. Entonces, bueno, como dice aquí, el primer día Vance y su equipo se expresaron de manera contradictoria con el acuerdo inicial sobre las condiciones iraníes, por lo que las negociaciones se interrumpieron. El último, ojo, en esto hubo informaciones, esto es siempre muy difícil de comprobar al 100%, parece que recibieron una llamada de Netanyahu y esto fue decisivo para cambiar de postura. El último día del alto el fuego desplegaron todos sus buques de guerra y aviones de combate en el Mar de Omán para sitiarnos y exigieron negociaciones. Y luego dice, antes de las negociaciones, las condiciones previas tuvieron que aceptar las pérdidas y las pérdidas iraníes y liberar los fondos iraníes acumulados, además de otras condiciones adicionales. Lo que sabemos de las negociaciones de Islamabad, bueno, que tuvieron una primera parte donde se acercaron mucho las posturas y luego de buenas a primeras los negociadores norteamericanos volvieron a propuestas maximalistas, rompieron con lo que ya habían más o menos acordado para justificar una ruptura de las negociaciones. Bueno, esta es una estrategia de toda la vida para decir, al final no, si hemos querido negociar, pero nosotros nos vamos, pero nos vamos por culpa de los iraníes, que son los malos y los intransigentes. Bueno, sí. Hacer el paripé. Y dice, había 5 o 6 candidatos, esto es importante, al liderazgo, está hablando de la elección del actual líder de la revolución, y nos cuenta, había 5 o 6 candidatos al liderazgo, pero la mayoría de los miembros votó a favor del ayatolá Sayed Mohammad Khamenei, el hijo, vamos, en un proceso democrático. Mira, ya nos está contando que no fue algo tan automático. Es decir, que no fue que había varios candidatos y que, bueno, sí, se pusieron de acuerdo, pero digamos hubo al menos cierto debate entre ellos. Es más, en un principio pusieron a un candidato, a un ayatolá, no recuerdo ahora mismo el nombre de él, de forma interina, que sí podrían directamente decir, bueno, pues es Mojaba y ya está. Y no, pusieron primero uno interino y mientras, pues llegaron al acuerdo entre todos. Efectivamente. Dice, luego lo veremos al Irán que existía, esto es antes de la guerra de los 12 días. No es que no vuelvan al Irán que existía antes de esta guerra, sino al Irán que existía antes de la guerra de los 12 días del año pasado, de 2025. Y dice, Trump y Netanyahu quieren redibujar el mapa de Asia Occidental y alterar las fronteras de numerosos países. No es solo que quieran acabar, como nos decía aquí el compañero en un mensaje, con Irán. No. Ya lo dijeron los israelíes, acuérdate, Naftali Bennett, el exministro y candidato a primer ministro en las próximas elecciones. No, el siguiente será Turquía. O sea, ya que te lo van diciendo. Es que no lo ocultan. Y aquí lo dice, Trump y Netanyahu quieren cambiar las fronteras. Atención a esto. Trump y Netanyahu quieren cambiar las fronteras del Líbano, Siria, Arabia Saudita, Jordania y quieren que Israel vuelva a atacar la península del Sinaí. Es decir, si hacemos caso a lo que nos dice el general, esto es muy importante. Quedarse con la parte del sur del Líbano, al sur del río Litani. Al mismo tiempo, al menos quedarse directa o indirectamente con el sur de Siria, donde están los drusos. Al mismo tiempo también, bueno, quedarse con algunas zonas de Arabia Saudita y de Jordania. Incluso yo creo que Jordania es un país que podría desaparecer, porque no olvidemos que está gobernado por una minoría, que es una minoría de exnómadas
de la región, pero la mayoría de la población es palestina. Luego, además, también están hablando de que se podrían volver a quedar con la península del Sinaí, como ya lo... O sea, ojo... Coincide todo con el mapa que tienen trazado del Gran Israel. Efectivamente. Si hubieran logrado el éxito con su ataque contra Irán, habrían atacado Egipto. Ojo, pues, al dato. Seguramente. Querían dividir en 5 estados, querían dividir Irán en 5 estados. Esto es importante, ahora vamos con ello. Irak en 3, Siria en 3 y entregar el sur del Líbano, incluido el río Litani, a la entidad ocupante, a Israel. Es decir, como decíamos antes, el río Litani para abajo, para Israel. Irak, como está ahora, pero seguramente más marcado, una división entre el Kurdistán iraquí, que funciona ya desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, como un estado independiente de facto, pero profundizar aún más la división entre la parte sunita y la parte chiita. Luego también cargarse Siria, bueno, ya lo hemos visto, dividirlo en 3, es decir, el sur para nosotros, un centro ahí sunita caotizado y luego seguramente crear un Kurdistán sirio, esto iría en contra de los intereses turcos, crear un Kurdistán sirio en el norte, que se acaba de perder ahora a manos de los yihadistas de Al-Juliani, del presidente Al-Juliani de Siria, digamos, bajo la influencia turca. Luego queremos establecer un Consejo de Seguridad, muy importante esto, queremos establecer un Consejo de Seguridad regional y los países de la región como Irak, atentos, Irak, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí son capaces de garantizar la seguridad de la región. Me está diciendo con armas nucleares de y con armas nucleares en el caso de Pakistán. Fijaros, otra vez la alianza sunita. Es decir, Arabia Saudí, de los que hemos hablado antes, Turquía, Pakistán, Egipto, Irak, pero no es casualidad que no mencionen a los Emiratos Árabes Unidos. No es casualidad, porque estos están fuera del plan. Es decir, y esto es importante porque significa crear una especie, como dicen, de Consejo de Seguridad echando completamente a los occidentales, es decir, a los norteamericanos y a los europeos. El mensaje es que no los necesitan. Sí. ¿No? Claro. El mensaje es que no los necesitan, ellos se pueden perfectamente efectivamente, defender. que ellos se pueden organizar. Y ojo, claro. ahí tendrían seguramente, echarían una mano tanto rusos como chinos. No olvidemos, luego roto por las acciones de los norteamericanos y los israelíes, pero el importantísimo acercamiento que hubo hace unos años entre iraníes y saudíes gracias a la mediación de China. Bueno, pues ahí estarían ayudando a crear ese Consejo de Seguridad regional. Es decir, que esto, muy importante. Tenemos un plan que seguimos implementando y estamos seguros de que Estados Unidos declinará o se rendirá y se desmoronará día a día y la entidad usurpadora colapsará. Esto no es ninguna tontería. Primero, han aprendido de errores pasados y ya tienen un plan preestablecido, que siempre se adapta un poco a las circunstancias cambiantes de la guerra, obvio, pero tienen ya un plan, a diferencia de Estados Unidos, que no lo tienen, y lo que es más importante es que saben que el desgaste que están produciendo en Estados Unidos podría llevarlo al colapso, no ya solo al colapso en la región, que eso es obvio, sino al colapso como gran potencia hegemónica mundial desde el punto de vista militar. Ojo, la Revolución Islámica fue una excelente oportunidad para establecer relaciones fraternales entre Irán y los estados del Golfo. Bueno, aquí ponen a subrayar, a subrayar esto que decíamos antes. Y los pueblos de la región deben saber que más de 600.000 millones de dólares de fondos iraníes han ido a la región. Se entiende que expropiados de los iraníes. Bueno, no sé, esto no está claro. Si ha sido a lo largo del tiempo de la ayuda que Irán ha dado, por ejemplo,
a Hezbollah o a Siria en su momento, o si está hablando de, yo esto no lo tengo claro, o si está hablando de 600.000 millones expropiados a lo largo también del tiempo a los iraníes que han pasado a las monarquías del Golfo y tal, indirectamente, no lo tengo claro. Los Emiratos Árabes Unidos se construyeron con dinero iraní. ¿Acaso fue correcto que se aliaran con la entidad ocupante? Otra vez señalando a los Emiratos Árabes Unidos como los malos de la película. Es la oveja negra. La oveja negra que hay que destruir y que los saudíes aplaudirían, puesto que están enfrentados con ellos. Es decir, constantemente este general está haciendo, Mohsen Rezaei está haciendo guiños a los saudíes. No, si vamos a hacer un consejo de cooperación en el que estáis vosotros, vamos a cargarnos a los emiratíes. Es decir, esto no son, es decir, es una manera de atraer los intereses de los saudíes. Y termina diciendo, ¿es correcto que los Emiratos Árabes Unidos lleven espías israelíes a las islas iraníes? Hay islas sin disputa entre Irán y Emiratos Árabes. Y que, claro, es decir, ya no son las que hay baterías, sino que hay baterías antiaéreas israelíes ahora mismo. Es decir, ya se han caído todas las máscaras y la ayuda israelí a Emiratos Árabes es evidente, ya es pública, digamos. Y a partir de ahí, bueno, siempre pues les está queda claro Zelensky. Siempre les queda Zelensky para defenderlos, ¿no? Sí, van apañados. Como sea Zelensky el que tenga que defenderlos, van apañados. No, la verdad es que el general Rezaei se despachó a gusto. No se, sí. No, muy interesante lo que nos cuentan y sobre todo cómo los iraníes tienen muy claro, van a incluir en ese futuro en la región al principal país sunita, que es Arabia Saudí, lo tienen que incluir, es obvio. Le van a dar su cacho, le van a dar su parte. Ya los propios pakistaníes les dan protección, que es una potencia nuclear, junto con los turcos, que no olvidemos, después de Estados Unidos, es el mayor ejército de la OTAN, es decir, que no es ninguna tontería, junto con Egipto, el gran país árabe, desde el punto de vista de población, de todo. Es decir, y bueno, con intereses comunes, entretejidos, que van desde la propia región, como hemos hablado muchas veces, a África, donde los saudíes apoyan al gobierno de Sudán, mientras que los emiratíes apoyan a los rebeldes de las fuerzas de reacción rápida. Quiero decir, que esto, cuando uno empieza a ver, empieza a tirar de los hilos, te das cuenta de que hay muchos conflictos entrelazados y que estos, los turcos, los pakistaníes, los saudíes, tienen intereses comunes y están completamente enfrentados a los israelíes, a los emiratíes, a los etíopes, por ejemplo, a Somalilandia, en fin. Toda esta vastísima región. Hay una ensalada que digo que hay una ensalada en Oriente Medio que si no eres alguien que está todos los días aquí en la geopolítica, viendo noticias, y bueno, aún estando todos los días, es que para entender lo que pasa ahí, es que tela marinera, es un entramado que el día que tengan que deshacer ese ovillo, bueno, lo está haciendo ahora Irán, indudablemente, va a ser terrible. Pero a mí, no sé si te pasa a ti, Santiago, a mí me pasa tremendo, sobre todo con grupos de milicias y demás, que además tienen la mala costumbre de cambiar de nombre cada cierto tiempo. Y dices, entonces dices, yo qué sé, me lo estoy inventando, Islam al-Habib Ben Yusuf al no sé cuántos. Y dices, ¿y estos quiénes son? Es decir, te encuentras unos ahí, ¿estos quiénes son? Y ya tienes que buscar, estos eran los de Al-Qaeda, por ejemplo, que se han cambiado de nombre. Claro, al principio te encuentras un montón de cosas de estas que dices, ni idea, o sea, ¿estos quién son? Pues estos no los tenía fichados. Es muy complejo toda esta región, pero es fundamental. Y ya vemos, bueno, lo que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, que estamos en una guerra mundial. Es que cuando empiezas a ver, te das cuenta de que aunque cada región tenga su propia dinámica, con características propias, pero al final lo que tenemos es un enfrentamiento de Estados Unidos
y sus vasallos, los británicos, los australianos, los japoneses, los norcoreanos, los europeos, y por otro lado, rusos, iraníes, chinos, y cada vez más con buena parte de ese sur que al menos, por lo menos parcialmente, se va decantando hacia ese lado, ¿no? Siempre, y esto hay que decirlo siempre, en una situación muy compleja en la que no hay, quitando casos muy concretos, no hay posturas, digamos, claras, ¿no? digamos, taxativas, ¿no? Es decir, tú puedes estar enfrentado con otro país completamente, incluso estar en guerra, lo que no evita que en puntos concretos en los que tienes coincidencias de intereses, pactes con ellos. Esto es constante. Caso de Turquía, del sultán Erdogan, que es que te juegan todas las barajas. Es decir, está enfrentado con los israelíes en Siria, por ejemplo, con los emiratíes, en Sudán, en Somalia, en un montón de sitios, lo que no quita para que le siga vendiendo petróleo el petróleo que pasa a través de Turquía, que viene del oleoducto Bakú, Tbilisi, Ceyhan, de Azerbaiyán y poquito de Turkmenistán, pero bueno, y el petróleo de Kazajstán, porque es lo de otros gas, el petróleo viene de Kazajstán, pues el petróleo kazajo a través de Turquía se lo sigue vendiendo a los israelíes. Sí, sí. Es decir, que es que los negocios son los negocios. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que puedes estar muy enfrentado, pero luego pactar en lo que te interesa hasta con el mismísimo demonio. Y esto lo hacen todos, ¿eh? Esto no pensemos que aquí hay... En la geopolítica yo siempre lo digo, los santos y las santas no existen. Es que no hace existen. 5 años, ¿quién diría que Arabia Saudí e Irán se acercaran, incluso que Arabia Saudí se pusiera de lado con los estadounidenses? Porque claro, no está directamente diciendo que está contra los estadounidenses, pero tampoco está colaborando. Cuando era el gran ejército, porque el ejército más grande de la zona es Arabia Saudí, en lo que es en el Golfo Pérsico. Con él contaron los estadounidenses cuando Hussein invadió Irak. Y ahora se están poniendo de lado. Eso es clave lo que está diciendo. No olvidemos que buena parte, la gran mayoría de las bases en la región tienen su origen en la primera guerra del Golfo, la de 1991, cuando se establecen los norteamericanos en Arabia Saudí, luego en Kuwait, cuando recuperan Kuwait, en todas estas, en los Emiratos, etcétera. Y esto, por ejemplo, es por lo menos oficialmente, el desencadenante para que Bin Laden, que en ese momento era prooccidental y antisoviético, etcétera, ya la Unión Soviética acababa de desaparecer, para que, bueno, no, todavía no había desaparecido, estaba a punto, para que Bin Laden rompiera con Estados Unidos, etcétera, porque habían, digamos, profanado la Tierra Santa, donde está Medina, la Meca, con sus bases militares y, por lo tanto, con infieles que estaban en la Tierra Santa, donde estaban los lugares santos del Islam. Esto fue la causa fundamental, pues ya digo, ideológica, de la ruptura de Bin Laden con sus patrocinadores de la CIA. Bueno, también, o mejor, esa fue un poco también la disculpa, porque después las Torres Gemelas, no sé si fueron, pero por lo menos los DNIs sí que eran saudíes, ¿no? En su mayoría. Es eso, es un juego de enrevesado donde todos, porque los mismos jordanos que parece que no hacen nada, pero el servicio de inteligencia jordano, que está totalmente influido y dominado por la CIA, en la región tiene un poder y está pinchando todo el tiempo en un sitio, en otro. Es que es enrevesadísimo, es dificilísimo poder predecir cómo va a actuar cada país de la región. Es muy, muy difícil, muy difícil. Muy complicado. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Te iba a decir, porque todo esto que hablamos no vale de nada. Ahora, aquí el maestro Trump nos va a explicar. Dice, vamos a ver. Un corresponsal le pregunta a Trump, ¿estás tratando con un enemigo en Irán que se niega a obedecer? Trump contesta, ¿por qué dices que se niega a obedecer? No sabes esto, no sabes lo que está pasando. El corresponsal,
abrieron fuego contra barcos estadounidenses hace unos días. Y Trump contesta, hace unos días es hace mucho tiempo en el mundo de la guerra. Están desesperados por hacer un trato. ¿Qué les impide rendirse? Nada, sigue con la misma retórica, No, inventándose pero es genial, vamos, es genial porque es un disparate. Bueno, eso de, bueno, hace unos días es mucho tiempo, o sea, sí. Ya da absolutamente igual, o sea, el tipo te cuenta ya lo que le da la gana, como le da la gana, se inventa todo, miente como un bellaco, es decir, no, ahora mismo unos pocos días puede ser mucho tiempo o poco tiempo en función de los intereses de Trump y lo que le quiera responder a quien le pregunta. ¡Qué maldad! Como los 19 años que estuvieron en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Hombre, los famosos 19 años que estuvieron en Vietnam. Sí, sí, sí. Y los 7 años en la guerra de Corea, que no me había enterado. Sí, sí, sí. Yo fíjate, en la ilusión de que la guerra de Corea había durado 3 años y resulta que no, que fueron 7. A ver, es que entre que parían y no parían, pues se fue alargando el tiempo. Es que le da igual al tipo ya le iba a decir una burrada, pero le da igual. Es decir, y miente, se inventa las cosas, es que y se queda tan tranquilo. ¿Eh? Es decir, es algo tremendo. Pero se queda tranquilo porque en realidad la gente se lo compra, porque lo normal claro. es que diciendo las burradas que dice, saliera un periodista de New York Times, de New Yorker, de Washington Post, Sí, diciendo, oiga, este hombre está mintiendo, está diciendo que pasó esto y eso no pasó, está diciendo que hicimos esto y esto no lo hicimos, o lo hicimos. Claro. Pero nadie lo desmiente, simplemente ponen el titular, lo que larga el agente naranja, lo ponen ahí y venga, que lo mastique el público. El que entienda, que lo entienda, y el que no, pues se lo traga y punto. A votar. Es así. ¿Te enteraste de que los iraníes dicen que derribaron otro Reaper, otro dron MQ-9 Reaper? Sí. Lo han enseñado por ahí. Ayer por la noche. Pues sí, efectivamente, hay imágenes y yo ya he perdido la cuenta, pero hace ya, pues no sé, como 2 o 3 semanas, que fue la última vez que lo vi, y en ese momento Reaper habían derribado, creo recordar, 20 y tantos, oficialmente, sí. Seguros. Luego, ya seguramente han pasado los 30. Claro. Y este último, pues eso. Sí, dime. Los Herón israelíes, que son prácticamente MQ-9 Reaper, versión israelí, ¿no? En total deben de andar cerca de los 40 derribos. Y estamos hablando de que son aparatos que van desde los 50 millones hasta los 200 que cuesta un Tritón, que es el Reaper de la Armada estadounidense, de la Marina. Y la verdad, no sé cuántos le quedarán, porque tampoco es que tuvieran 300. No, son aparatos de hecho, muy caros. Con los Reaper ya empezaban a tener pérdidas notables. Es decir, y lo que hemos comentado muchas veces aquí, que es que la capacidad de reposición de armamento, sean Reaper o sean municiones, de una tecnología, digamos, ciertamente avanzada, es muy, muy lenta en Estados Unidos. El complejo militar industrial se ha, digamos, a ver cómo diría yo, se ha deteriorado hasta tal punto de que, como no tiene presiones del poder político, puesto que el poder político está comprado por el complejo militar industrial, pues se permite todo tipo de desastres que en una industria que no fuera esta sería impensable. Retrasos en el cumplimiento de los acuerdos firmados de muchísimos años, a veces hasta de décadas. Es decir, que tienes que entregar un barco y en vez de entregarlo en el 2010, lo entregas en 2020. Y dices, oiga usted, es decir, que esto es una burrada. Y con sobrecostos. Ahí está, y con sobrecostos brutales. Es el caso de los F-35, aparte de tener un montón de retrasos, los aviones, han ido aumentando sobrecostos y desde el precio marcado originalmente a lo que cuesta producir una hora, pues puede que se hayan doblado. Es decir, incluso más. Por lo que vi, más del doble. Claro, esto es un disparate. Y luego encima tienes una capacidad productiva de esas armas muy baja.
los famosos Tomahawk, el año pasado, en 2025, se produjeron a 50 y tantos. No llegaron a 60. Claro, claro, es decir, sí, dime. ¿Sabes por qué creo que es? Porque prácticamente desde la guerra de Vietnam nunca se enfrentaron a una potencia que les obligara a hacer una guerra de desgaste. Entonces, ellos están acostumbrados a que llegan allí, lanzan 100 Tomahawks, 4 bombarderos y tal y cual, y ganaron. Porque claro, contra Somalia, contra Sudán o contra la isla de Granada, pues no necesitas producción en masa. Y los tipos estaban ahí instalados en esa superioridad tecnológica, pero claro, cuando ahora se enfrentan a una potencia como Irán, que puede responderte durante meses y meses y meses, o la guerra de Ucrania, que se puede extender y necesitas estar produciendo pues al ritmo que produce Rusia o Ucrania, unas cantidades ingentes. Ahora Rusia anunciaba que creo que iban a fabricar bombas FAT para lanzar, no sé si 240 al día o, bueno, no quiero decir la cifra, porque una bestialidad. Una bestialidad. No, y de hecho, una de las cosas que hemos podido comprobar, porque ha habido fotos y se ha podido ver, me acuerdo de un dron, entre comillas, Shahid, porque no era Shahid, que había caído y estaba bastante entero en Irak. Y este dron era un Geranium 2, creo que era. Aunque son muy parecidos por fuera, pero los expertos lo habían determinado. Es decir, que los rusos ya les están suministrando Geranium 2 a los iraníes. Cosa normal, porque lo mismo hicieron los iraníes con los famosos Shahid 136, cuando los rusos apenas tenían drones y les mandaron ahí un montón de ellos, a partir de los cuales los rusos crean el Geranium 2, posteriormente el Geranium 3, etc. Muy mejorado. El 5, es más, sí. A cuenta de esto, tenemos aquí un artículo de Wall Street Journal que dice: China continúa suministrando equipos a las fábricas de drones iraníes y rusas a pesar de las sanciones. Las empresas chinas, al enviar cientos de contenedores de mercancías, incluyendo motores, chips informáticos y cables de fibra óptica, a Irán y Rusia, se ha convertido en la principal fuente de componentes para drones de ataque. Los analistas creen que el dron Shahid, debido a su bajo precio de entre $20.000 y $50.000, se ha convertido en un sustituto de los misiles de crucero. China, al hacer la vista gorda ante el flujo de estas mercancías, en realidad está facilitando la proliferación de estas armas. Los datos de aduanas chinas muestran un fuerte aumento en las exportaciones de baterías de litio y cables de fibra óptica a Rusia e Irán, especialmente después de los recientes conflictos militares. ¿Y qué esperaban? ¿No le están metiendo ellos armas a... Claro, es que yo me acuerdo que los rusos me contaban, la última vez que estuve en Rusia, que fue, en las elecciones presidenciales de marzo de hace 3 años, 2024. 2024. Creo que era 2024. Las presidenciales, creo que fueron en 2024. Bueno, pues ahí, la última vez que estuve por allí, me lo confirmaban y luego también me lo han confirmado los chinos, por otro lado, cuando estaba en China. Y dicen, vamos a ver, acordaron las tonterías que decían los medios de comunicación occidentales de que los chinos están armando tal y mandándoles armas y tal, no sé qué, a los rusos, y luego que no es eso, que los rusos no necesitan que les manden tanques, que ya, no. Uno de los elementos clave de la cooperación chino-rusa en relación con la guerra de Irán es esto. O sea, esto no es nuevo. Es decir, no, yo te mando componentes de drones, de un montón de cosas. Es decir, te mando piezas para que nos entendamos. Luego, lo que hagas tú con las piezas, eso ya es tu problema. Es que aparte son de doble uso, porque tú con un microchip puedes hacer una lavadora, como dice von der Leyen, o puedes hacer un dron. Claro, que es lo que hemos visto y seguimos viendo en la línea del frente en Ucrania. Drones que son cuadricópteros, que te los puedes comprar en Amazon si quieres, ¿eh? No va de coña. Es decir, son pequeñitos. Los motores a reacción de los que eran, los que le pusieron de reacción, valen $50.000 en AliExpress. Los puedes comprar en AliExpress. Sí. Claro, entonces, tú tienes ahí piezas que las puedes usar para lo que te dé la gana, para muchas cosas. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Pues el cuadricóptero este que lo montan en un garaje, porque esto se puede montar, un tipo que sepa, te lo monta en 2 patadas, le metes abajo una granada, por ejemplo, de un RPG-7
Y ya está. Y ya está. Es decir, en el momento que choca, como son drones que son suicidas y por lo tanto lo que hacen es impactar contra el objetivo, pues ya lo tienes. La fibra óptica, oiga, que yo la fibra óptica la puedo utilizar para conectarme a internet en mi casa. Claro, es que son todo cosas, y esto se sabía, o sea, esto que ha hecho el Wall Street Journal o quien sea, parece mentira, que esto se sabía de hace tiempo, y los chinos no lo ocultaban, y los chinos lo decían, oiga, esto es como si yo les vendo, para entendernos, es decir, cojo, voy a poner un ejemplo muy radical, y les vendo conservas de atún, o de lo que sea. Alimentar a las tropas, no, o para que las Claro, coma la portera. Claro, o para que coma la portera. Es que, de hecho, yo siempre lo recuerdo cuando hablo de la Primera Guerra Mundial, la gente siempre se fija, y es normal, en los armamentos, que si la invención del tanque, el papel importantísimo de las ametralladoras, etcétera. Digo, pero hay que cosas que fueron claves, que no son armas, pero no se podría haber hecho la Primera Guerra Mundial sin ellas. Entre ellas, la aparición de las latas de conserva. Las latas de conserva permitió alimentar a ejércitos de millones de hombres. Si no, no hubiera sido posible. Bueno, pues esto es igual. Es decir, la lata de conserva, pues las puedes utilizar para 1000 cosas. Entonces, esta ha sido la aportación clave y fundamental que han hecho los chinos a la guerra de Ucrania, ayudando a los rusos. Es decir, y muy importante, porque les han dado cantidades gigantescas de componentes que han utilizado para 1000 cosas, aparte de los microchips, que son fundamentales. Y luego también, otra cosa que les han dado y que les ha ayudado muchísimo, que no está relacionada con el campo militar, ni siquiera con el doble uso, que es el proporcionarles bienes de consumo de todo tipo que, debido a las sanciones, no podían adquirir los rusos de otra manera. Entonces, a través de China, los chinos les han proporcionado un montón de cosas. Quiero decir, y esto es clave, porque al final la logística, la retaguardia, en este caso, la retaguardia china, que te provee de todo tipo de suministros y componentes, es tan importante como los cañones y las bombas, para entendernos. O más. Y algo muy importante que sí dio China, y es que le dio un mercado donde Rusia podía vender su gas y su petróleo pese a las sanciones. Es decir, los chinos saben que los rusos, si tú le compras material energético, petróleo, gas, en grandes cantidades, y le suministras estos pequeños insumos que pueden utilizarse militarmente, ellos saben que los rusos se arreglan perfectamente. No hay necesidad de meter tropas chinas, ni como dice mucha gente. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya se gastará, que se gaste. Yo creo que el plan, yo creo que está consensuado entre Irán, Rusia y China. China les dice, no os preocupéis que no os va a faltar de nada. Os voy a comprar todo el petróleo y todo el gas que tengáis. Y vosotros a desgastar, ¿no? Y después, cuando estén desgastados, o si no se creen que puede ser, que prueben a ir a Taiwán. Entonces los chinos los cogerían en su punto óptimo. Ojo, de hecho, una de las cosas que estaba sucediendo hoy, o que ha sucedido hoy, es que viajó ayer el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, yo siempre el apellido lo pronuncio mal, que se va a hacer, viajó a China y se ha entrevistado hoy con el ministro de Exteriores, Wang Yi, que es más fácil de pronunciar. Wang Yi es una cosa que, oye, sin problemas. Más o menos, sin coger el tono, que no lo cojo, pero bueno. Han estado hablando de muchas cosas, de las relaciones bilaterales, evidentemente han estado hablando de la guerra, como es obvio, y una de las cosas que han tratado es la reactivación, debido al impasse de los bombardeos norteamericanos, ¿no? A la reactivación, no lo olvidemos, de un acuerdo estratégico que tienen firmado chinos, iraníes, en el año, creo que fue, no me hagas mucho caso, 2020, por ahí, o 2019, no me acuerdo bien, pero hace unos años ya, en el cual es un acuerdo por 25 años en el que los chinos se comprometían a invertir en infraestructuras, en puertos, en oleoductos, etcétera, 400.000 millones de dólares, que no es ninguna tontería. Y al mismo tiempo los iraníes le suministraban petróleo, gas, etcétera. Luego, China tiene clarísimos intereses
Y lo que pasa es que, yo siempre lo cuento, a diferencia de Estados Unidos y encima de Estados Unidos de Trump, que es un bocazas que está todo el día diciendo cosas y que eso lo entiende como la mejor estrategia de comunicación, los chinos no, los chinos son más bien discretos, hacen muchas cosas, pero no se notan, o no se notan, digamos, no van por ahí pegando gritos diciendo, les he dado esto, les he dado aquello. No, son bastante discretos. Pero muchas veces no nos fijamos, pero están allí y están haciendo muchas cosas. De hecho, por ejemplo, una cosa que la gente no sabe en África, ahora que estamos todos con los, bueno, ahora y de hace ya tiempo, con los Wagner reconstituidos en el Africa Corps, en las fuerzas africanas, estas, en el cuerpo africano, que la guerra es mal y tal, están también en otros países, en la República Centroafricana, en Níger, en Burkina Faso, también están, ojo, están ayudando mucho y posiblemente terminen teniendo una base en Madagascar. Acordaros que el año pasado dieron un golpe de Estado y al presidente pro-francés lo dieron una patada y el que está ahora es pro-ruso. Bueno, pues esto como que lo conocemos más, pero la gente no sabe es que el país que actualmente tiene más compañías privadas actuando en África, no es Estados Unidos, no es Rusia, es China. Pues yo eso no lo sabía. Lo que pasa es que no dan titulares, no son, pero por ejemplo, en Sudán del Sur, sin embargo, están protegiendo los yacimientos de petróleo donde tienen inversiones. Por poner un ejemplo. Lo que pasa es que son discretos, es decir, no van por ahí, ni si se sacan titulares, pero tienen más influencia de lo que parece. Es más, creo que por lo que había leído, las inversiones chinas en Irán, para evitar las sanciones económicas, Irán le pagaba con petróleo, con insumos, es decir, era trueque, no era una compra con dinero, ¿no? Sí, eso lo estuvieron haciendo durante un tiempo, ahora ya se lo hacen en monedas bilaterales, pero durante un tiempo, hace unos años, los rusos y los iraníes hacían eso. Digamos una especie de trueque, os damos petróleo, a cambio os damos otro tipo de cosas. Bueno, los chinos ahora mismo están muy enfadados con la última ronda que se han sacado de la manga los norteamericanos de sanciones contra empresas chinas por ayudar a los iraníes. No les ha sentado nada bien y han dicho que van a responder. No olvidemos, si Trump no lo pospone, que nunca se sabe, tenemos ahora la semana que viene, yo creo, la reunión entre Xi Jinping. ¿Qué día es? Sí. Tú que estás más informado. La reunión de Xi Jinping... No lo recuerdo porque como cambió la fecha, sí, iban a ser el día 16, creo. Sí, por ahí. El 16 de mayo. 14, 15, 16. Bueno, en cualquier caso, yo creo que si no hay cambios, la semana que viene se produce la reunión entre Xi Jinping y Trump. Y ahí va a ser muy importante, pues se va a hablar de muchas cosas. Claro. Pero y es que no el miedo que tiene Trump es llegar a China a hablar con Xi Jinping como perdedor. O sea, ya no como perdedor de la guerra, sino no habiendo conseguido los objetivos. Por eso la retrasó. Pero claro, no puedes retrasarla eternamente. Permanentemente. En un momento que el chino te va a decir, ahora no puedo yo. Claro. Entonces, ojo, porque lo que tú dices es clave. Es decir, Trump vaya allí como perdedor y en una situación, por lo tanto, de inferioridad. Y entonces los chinos, Xi Jinping le va a decir, bueno, oiga, y usted, no, yo quiero esto y tal, pero usted puede querer misa, puede querer lo que quiera, pero ¿con qué bazas viene? Como diría Trump, ¿con qué cartas viene? Porque sus cartas son muy malas, ¿eh? Usted viene con una parejilla de tréboles o de lo que sea y nosotros los chinos tenemos aquí un póker. Así que usted, ¿qué me cuenta, señor Trump? Porque como se ponga tonto le volvemos a cortar las tiras raras y se acabó lo que se daba. Es decir, en una situación de mucha debilidad y vamos a ver que, porque esa reunión va a ser muy importante. Es obvio que la reunión que ha tenido hoy el ministro de Exteriores iraní con Wang Yi se ha tratado también digamos, en los mensajes o las ideas que los iraníes les pasan a los chinos
y que se van a tratar en esa reunión con Trump. De hecho, no olvidemos que todo apunta a que detrás de la mediación pakistaní, de las famosas negociaciones fallidas en Islamabad, de estos esfuerzos y tal, además de que tienen interés los pakistaníes, porque lo último que quieren es un Irán fracturado con un Baluchistán independiente y cosas de esta, vamos, ni locos. Todo apunta a que de manera muy discreta también han impulsado este proceso los chinos, que son aliados clave de los pakistaníes y que son su principal suministrador de armamento, no lo olvidemos. O sea, que también ha habido ahí los chinos han estado ahí empujando detrás de los pakistaníes para mover piezas e intentar llegar a acuerdos. No olvidemos que los chinos tienen influencia con todos los países de la región. Prácticamente del mundo, porque al ser la potencia económica que es y la potencia industrial, en realidad, hoy en día, todos los países del planeta dependen de alguna manera de China. Como dices tú, a la China callando, poco a poco, voy tejiendo mis redes de interés y voy haciéndoos prisioneros, se puede decir, ¿no? De vuestras necesidades. Yo tengo para suplir vuestras necesidades, todo lo que queráis. Pero claro, tenéis que estar de mi lado. El día que os cierre el grifo, ¿qué pasa? Pues es que que cada uno se apañe como pueda. ¿Qué se le va a hacer? Le sentó muy mal, que ya lo comentamos aquí, le sentó muy mal a los chinos, porque eso ya se atacan intereses chinos directos, el bombardeo y destrucción, lo que pasa es que eso se reconstruye rápidamente, de un tramo de la conexión ferroviaria entre Teherán y Beijing, trenes de mercancías, y es pagado por los chinos y construido por los chinos, con lo cual no les hizo ninguna gracia que los israelíes y los norteamericanos le bombardearan eso, porque ya estamos hablando de, no, es que esto no es una vía que conecta por ahí un polo perdido con otro sitio en donde no tenemos especiales intereses. No, mire usted, es que está atacando una conexión clave ferroviaria, parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta China entre Teherán y Beijing, y la están atacando ustedes. Bueno, pues esto ya como que no les hace gracia a los chinos, porque les estás tocando sus intereses. Ahí es a lo que te iba. Me estás tocando mi interés económico y ahí ya... Yo iba a decir una palabrota más gorda, pero menos mal que me he contenido. Me estás tocando puntos suspensivos. Sí, no te pases, que, en fin. No, pues eso. Dime. ¿Qué te parece si ahora cambiamos un poco de tercio? Vamos. Como dices tú, no es cambio de tercio, porque la guerra es mundial, ¿no? Pero nos vamos a 2021 y vamos a ver a Anthony Blinken en el New York Times. No fui capaz de conseguir el artículo entero, lo busqué y no hay manera, ¿no? Ni el buscador de New York Times, pero existe porque la foto es real, ¿no? Y dice, el exsecretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló sobre los suministros de armas a Kiev. Y dice, cito, proporcionamos armas a Ucrania de forma silenciosa y sin llamar la atención. Allí por septiembre de 2021. La guerra comenzó en 2022. Según él, Estados Unidos envió Stingers, Javelins y mucho más. Los Stingers y los Javelins, para la gente que no sepa, son misiles antitanque de última generación. América nunca estuvo interesada en la paz en Ucrania. Esto solo confirma las palabras de otros líderes europeos. Los acuerdos de Minsk ayudaron a ganar tiempo para armar a Ucrania, dijo la canciller alemana Angela Merkel. El expresidente francés François Hollande confirmó su declaración 2 semanas más tarde. Coincidentemente, la ocupación estadounidense de Afganistán terminó en julio de 2021, por lo que miles de mercenarios ucranianos, ya entrenados en utilizar ese tipo de armas, que trabajaban bajo contrato del Pentágono, pudieron ser redesplegados en el Donbass y fueron allí a matar a prorruso. Así es. Y ahí está. Bueno, lo de los mercenarios ucranianos es que, y no tan mercenarios, quiero decir, que forman parte de las fuerzas armadas ucranianas, los tenemos por todos los lados. Por ejemplo, yo aquí tenía una foto de un soldado muerto y tal,
en el que apareció una identificación, es que lo estoy leyendo, por eso estoy haciendo así, una insignia del Servicio de Inteligencia Militar Ucraniano en el uniforme de un soldado del JNIM fallecido durante el conflicto en Mali. Sabemos de hace tiempo que los ucranianos están en Mali, y que les están enseñando a la utilización de drones y que ellos mismos están manipulando drones allí. Igual que tenemos a los ucranianos también en algunas de las monarquías del Golfo. Se los ha encontrado también adiestrando en el uso de drones. Y ojo, que es que los ucranianos también están ya pues, en muchos sitios, evidentemente siempre del lado contrario en el que están los rusos. Pero lo que tú decías. Allí donde hay tropas rusas, van ellos a enfrentar. Después dicen que no tienen tropas, bueno, ellos no lo dicen, pero la prueba de cómo los cazan por la calle lo demuestra, ¿no? No tienen tropas y, sin embargo, sus mejores especialistas en ciertas áreas, como en el caso de los drones, los están enviando al extranjero. Zelensky, no sé, todos sabemos que es un tanto megalómano y el tipo se cree como una potencia a nivel mundial que puede operar en cualquier continente del planeta. Sí, yo otro que está fatal de la cabeza y que es un mentiroso compulsivo, porque también cuenta unas películas que no veas. Bueno, son personajes, yo siempre lo digo, yo es que tengo una amiga psiquiatra, entonces me río mucho con ella y tal, y yo siempre le digo, tienes que no tengo tiempo y tal, digo, no puede ser, búscate por ahí un ratito, tienes que crear una nueva disciplina, porque la geopolítica ya se nos queda corta, la geoeconomía también, la geopsiquiatría, que esto es fundamental, porque están todos como un cencerro, es decir, o sea, esto ya es una cuestión de que para hacer los análisis necesitas un psiquiatra que te diga, no, mira, es que este es un psicópata porque muestra estos rasgos, este no, este es un esquizofrénico, este sí tal, o sea, este es un paranoico, es decir, que te haga una composición para entender cómo funciona esta gente que están chiflados. Pero es que lo más curioso es que resulta que tú ves las declaraciones rusas serias, diplomáticas, pueden dar algún palo, pero un palo siempre medido, sin insultar a nadie y tal y cual. Ves los chinos, más todavía. Incluso los iraníes, estando en guerra, que podían ser más... Hablan, dicen claramente lo que quieren, pero siempre con un respeto dentro de la diplomacia y tal. Y después ves a los líderes de los países europeos, ves a Trump, ves a Zelensky, y dices tú, pero esta banda, como dices tú, de psiquiátrico, mentirosos compulsivos todos, la verdad, es verdaderamente increíble la banda que gobierna en Occidente. Y claro, ¿cómo puede llegar esa gente al poder? Bueno, pues supongo porque es obediente a ese estado profundo que hay detrás de todos los países occidentales. Tú di lo que quieras, pero haz lo que te mando y punto. Claro, y además esto está comprobado. Es decir, los psicópatas en principio tienen más posibilidades de alcanzar puestos de responsabilidad en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque no tienen empatía, con lo cual no tienen remordimientos morales ni de ningún tipo para hacer lo que haga falta. Y según me cuenta a mí, mi amiga y demás, además suele ser gente con grandes habilidades en las relaciones públicas y suelen ser hasta encantadores. Es decir, muy... Es decir, que sabe que, con lo cual, claro, son manipuladores fantásticos, sin ningún tipo de escrúpulos, luego tienen más oportunidades de llegar a ser dirigentes políticos, por ejemplo. Pues vamos a poner un ejemplo de manipulador. Vaya, ¿quién salió aquí? Zelensky, qué raro. Zelensky continúa retrasando una decisión sobre el alto el fuego propuesto por Rusia hasta el 8-9 de mayo. En su discurso nocturno volvió a declarar que Rusia rechazó la propuesta de alto el fuego de Ucrania del 6 de mayo, porque claro, tiene que ser lo que dice Zelensky. Es decir, si los rusos aceptan que empiece el 6 de mayo la tregua, están aceptando lo que dice Zelensky, triunfo, ¿no? Y, efectivamente. Y dice que rechazó la propuesta de alto el fuego de Ucrania el 6 de mayo, respondiendo con nuevos ataques y asaltos por la parte rusa. Y sin embargo, resulta que precisamente el día 6 de mayo a la 1 de la mañana, que tendría que haber empezado el alto el fuego de Ucrania, ordenado por Zelensky, atacaron Crimea y no recuerdo, pero que mataron a personas, mataron a civiles. Y dice, al mismo tiempo, Zelensky dejó claro que no han decidido si aceptar la propuesta de alto el fuego de Moscú para el 8 y 9 de mayo, como dejando en suspendo te ataco o no te ataco, ¿no?
Dependiendo de la situación de esta noche y mañana, también determinaremos nuestras respuestas, como diciéndole a los rusos que si vosotros me decís que me vais a meter una paliza en Kiev como ataque el desfile de la victoria, yo también tengo mis herramientas. No sé, quizá a lo mejor el A gobierno ver, de yo lo Putin... entiendo. Yo aquí, fíjate, Santiago, te voy a decir que yo aquí entiendo a Zelensky y yo creo que tiene razón porque, a ver, en atacar y tal y provocar a los rusos porque ¿qué es el 8 o el 9 de mayo? La victoria, bueno, más el 9, a mí me gusta más el 9 porque ahora los imbéciles de los europeos se inventaron, bueno, hace tiempo que se inventaron lo del Día de Europa, que es una cosa, vamos, hay fantasmas así de estos peliculeros, ¿no? En plan, que tienen más realidad que lo del Día de Europa este, que es una cosa sin contenido ninguno. Simplemente es a la contra, puesto que queremos fastidiar a los rusos y queremos reescribir la Segunda Guerra Mundial, pues nos inventamos esto. Bueno, pero yo le entiendo a Zelensky por qué. Porque, claro, él y sus partidarios son la versión moderna de los que perdieron. Entonces, claro, no pueden estar a favor de celebrar el 9 porque ellos estaban con los que perdieron, con los alemanes. Claro, entonces, ahí yo le entiendo. Él estaba del otro lado. Pero bueno, vamos a ver si cumple o no esa promesa que dijo, de las 250.000 que hace también Zelensky, no hay que hacerle tampoco especialmente caso, de que iba a atacar Moscú, la Plaza Roja, justo cuando estuviera celebrándose el desfile en la Plaza Roja conmemorativo de la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Bueno, veremos si lo hace. Los rusos ya han advertido de que van a responder si lo hacen atacando Kiev. Veremos, porque las líneas rojas rusas hasta ahora se han demostrado que son inexistentes. Puede que Zelensky haga algo intermedio, que esto sería muy típico. Bueno, no ataco, por si acaso, no ataco como Moscú, no sea que los rusos se lo tomen en serio y respondan, pero sí ataco otro sitio. San Petersburgo, por ejemplo. Por ejemplo, otras zonas, o bueno, como está haciendo, o Crimea, de tal manera que sea una provocación a medias, digamos, si se puede hablar así, ¿no? Bueno, el desfile de Moscú no, pero ataco uno por ahí, el de yo qué sé, el de Belgorod, que lo tengo al lado, lo ataco, suponiendo que lo haya. Es decir, o el de no sé qué, a ver qué pasa, ¿no? Un tanteo con una medio provocación o semi-provocación, a ver cómo responden los rusos. Es muy probable que haga algo así. Lo que pasa es que ahora mismo los rusos se pronunciaron de una forma muy tajante y aparte se pronunció todo el alto mando ruso. Putin, hoy Zaharova, por ejemplo, decía, si Kiev implementa planes criminales durante la celebración de la gran victoria, se llevará a cabo un ataque, incluso contra los centros de tomas de decisiones, declaró. Dice, la Unión Europea está gravemente equivocada si cree que podía silenciar las amenazas públicas de Zelensky de atacar Moscú. El Ministerio de Asuntos Exteriores rusos insta urgentemente a las autoridades de países extranjeros a garantizar la evacuación temprana de sus diplomáticos en Kiev. La advertencia del ministro del Ministerio de Defensa ruso se hizo precisamente en respuesta a las declaraciones de Zelensky. Si Kiev implementa planes criminales durante la celebración de Gran Victoria, se llevará a cabo un ataque, incluso, bueno, esto, como decía la portada. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señala la inevitabilidad de un ataque de represalia por parte de las Fuerzas Armadas rusas contra Kiev en caso de implementación de planes terroristas del régimen. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado una llamada a todas las misiones diplomáticas extranjeras para que respondan con responsabilidad a la declaración del Ministerio de Defensa ruso en relación con las amenazas de Kiev. Es decir, no es un bueno como ataque en ataco, no. Se han pronunciado todos y todos en los mismos términos. Es decir... Pero claro, la cuestión es, si supongamos, elucubremos, Zelensky ataca a Moscú. La respuesta rusa, vale, atacan Kiev, pero ahí puede ser desde un ataque a algún centro, pongo un ejemplo, ¿no? Algún centro de donde se está fabricando material armamentístico, alguna de las centrales eléctricas, como se ha hecho desde hace tiempo, lo que sería una cosa casi habitual,
o puede ser un gran ataque, efectivamente, por ejemplo, de decapitación, que sería el otro extremo, por ejemplo. Es decir, es que no es lo mismo decir que van a atacar Kiev si Kiev ya lo atacan todos los días. La cuestión es qué vas a atacar. Ellos hablaron de atacar Bankova. En la primera declaración decían atacar el Parlamento ucraniano, atacar Bankova. Claro, hombre, a ver, si le plantan un Oresnik allí en el centro de Kiev, aunque solo destruyan Bankova, hombre, el aviso es importante, ¿no? Ya, pero a estas alturas, yo soy muy crítico. En el 5.º año de guerra no puedes estar con estas cosas. Quiero decir, si atacas Bankova, por ejemplo, no puedes anunciarlo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es decirle a tu enemigo que se vaya, vas a destruir unas instalaciones determinadas, lo que sea, pero esto a estas alturas resulta ridículo. Es decir, si haces un ataque de decapitación, lo haces sin avisar. Y en un día donde, en principio, pueda ser más fácil acabar con Zelensky, con buena parte de su camarilla, destruir la Rada Suprema con los diputados dentro cuando se reúnen, es decir, atacar los centros de mando y control del Ministerio de Defensa, del SBU, etc. Es decir, esto deberían haberlo, de mi punto de vista, deberían haberlo hecho hace mucho. No se entiende por qué no lo hacen. Yo lo entiendo, no me lo explico, porque estamos hablando de objetivos claramente militares dentro de Ucrania. Es decir, no estamos hablando de arrasar la población civil como hacen los israelíes, no, en Gaza. No, estamos hablando de objetivos militares. La dirección política de un país es un objetivo legítimo. Es decir, porque son los que mandan. El jefe del ejército ucraniano es Zelensky, no es un general. Es decir, es como si bueno, como si los ucranianos que están en guerra con los rusos, pues también sería legítimo que le pegaran un zambombazo a Putin y se lo cargaran. Puesto que es el jefe, el comandante en jefe. Es que si no lo hacen es porque no pueden. Porque si no, porque no pueden, hecho. Claro. Entonces dicen, bueno, son cosas que están dentro del, digamos, del juego de la guerra, por llamarlo de alguna manera. Yo no entiendo cómo los rusos no hacen este tipo de cosas ya, porque no olvidemos, estamos en el 5.º año de guerra y yo creo que cada vez hay una mayor parte de la población, y no solo de la población, sino de los dirigentes del Kremlin o del establishment político, que piden medidas más duras. No se entiende tampoco, yo lo he comentado muchas veces, cómo no se ha cerrado ya hace tiempo el puerto de Odesa. Para cerrar el puerto de Odesa no tienes que mandar aquí una flota gigantesca. Con que le pegues 2 pepinazos a 2 barcos y los hundas, se ha acabado. Ya no van. No hace falta hacer... No se entiende. El trenecito de Kiev, que se pasean todos los líderes de la Unión Europea, y demás sitios, van cuando quieren, van de vacaciones a Kiev. Efectivamente. Y eso, ojo, eso lo sabe Rusia porque justamente les dan los datos de que van a ir a Kiev en el trenecito para que no lo ataquen. Que es una cosa... le plantas un Iskander, no directamente, no golpearlos, pero a 500 metros, le plantas allí un Iskander y no vuelve a pisar, vamos, la Kalas ni ninguno de esos no se vuelve a atrever a cruzar la frontera ucraniana, ¿no? Pero creo que... Por eso digo que es que hay cosas que no se entienden, es decir, operaciones que se pueden realizar dentro de lo que es el territorio ucraniano, es decir, por lo tanto, dentro de la zona de guerra, cuando los europeos están haciendo ya cosas delirantes. Hemos hablado aquí muchas veces de cómo los drones ucranianos van a través de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y atacan San Petersburgo, la región de Leningrado, refinerías, etcétera. Ayer creo que era que salía la noticia, o sea, es que es de risa. Como van por allí, pues de vez en cuando alguno falla y 2 drones ucranianos se habían estampado en Lituania y los propios lituanos lo habían reconocido. Joder. Bueno, el tema de Europa, atacar a los bálticos ya es más complicado porque está en la OTAN, etcétera. Pero todo lo que sea, es decir, dar golpes duros y claros en el tema de Ucrania es una cosa que no se entiende. Yo no la entiendo. Si alguien algún día me la puede explicar, porque ya digo que estamos en el 5.º año de guerra. Este año debería ser decisivo. Yo lo del trenecito de Kiev
que lo Sí, permite para que después le permitan a los diplomáticos rusos viajar por todo el mundo. Si sí, no, sí, pues sí, pero Lavrov no podría moverse, no podrían ir a la ONU, porque claro, si nos dedicamos a atacar a los diplomáticos, y bueno, y porque después los rusos están entendiendo la guerra como, están haciendo una guerra de caballeros, ¿no? y eso Porque no puede no, ser. no quieren que los futuros rusos que hoy habitan Ucrania, claro, tampoco quieren que los vean como carniceros, porque si no, no van a... Claro, Dice la gente, hay que arrasar Kharkov. Pero bueno, a ver, si Kharkov quieres que sea una ciudad rusa, no puedes arrasarla, porque yo, aunque claro, pero sea es que ruso, que mi padre nació en San Petersburgo, si me arrasas la casa, pues no te trago, que te digan. claro, justamente es eso, pero es que ahí está la diferenciación. Yo entiendo perfectamente, y además es razonable que no se ataque a la población civil. De hecho, es la guerra en la que proporcionalmente a las bajas de uno y otro lado hay menos muertos civiles. Es decir, esto estoy completamente de acuerdo, ¿no? Además sería un crimen, además de guerra. Pero una cosa es eso, y que no las ataques además para no enemistarte con la población rusófona o que pudiera estar de tu parte dentro de Ucrania. Y otra cosa es que es que estamos viendo, ¿por qué no has atacado algunos de los puentes del Dnieper que están sirviendo la logística? No se entiende. Yo no lo entiendo. Es decir, son cosas que dices, eh, ¿cómo, ¿cómo puede seguir todavía? No entiendo cómo todavía siguen bombardeando y bombardeando, por ejemplo, el puerto de Odessa, y todavía hay instalaciones útiles. Ya, porque Eh, atacan con drones. ya, Yo, mira, pero de Odessa yo siempre lo dije. Rusia tiene aviación y tiene misiles antibuque que alcanzan 300, 400, 500 kilómetros. No tienes ni que arriesgar el avión, no tienes que meterlo no, ni en las defensas. Tú plantas una patrulla de Su-34 todos los días en el margen ese entre Crimea y Odessa. ¿Sabes que entra un barco, un granelero? ¡Pa! Un misil. Otro de carga. ¡Pa! Otro misil. Al tercero, como dices tú, las compañías de seguros y los marineros dicen, vete tú, que a mí me da la risa. es ¿No? que he sabido que a través del puerto de Odessa están llegando barcos que les suministran armamento a los ucranianos. Es que dices, tienen un montón de cosas que pueden hacer en la que no se toca a la población civil y que no las hacen. Entonces, esto que hace Putin, yo se lo recrimino mucho. Es decir, cuando dice aquello, que esto es una operación quirúrgica, incluso hace así un gesto como, bueno, sí, esto es una operación quirúrgica, pero ten en cuenta una cosa, que el coste de la operación quirúrgica, de no hacer cosas como las que estábamos comentando, es que mueran más civiles y más militares rusos. O sea, que deberías pensarte la operación quirúrgica. Es decir, porque el otro día salían los datos, quiero recordar, de fuentes rusas, que ya habían muerto más de 8.000 civiles rusos. No, Es que esto le está maravilla. costando mucho a Rusia. O sea, quiero decir, porque lo que tú decías, es que esto se lo toman como un combate entre caballeros. No, pero es que tú, la otra parte no son caballeros. Entonces no Y puedes los, hacer eso. y los británicos nunca fueron caballeros, porque la verdad, Efectivamente. hay que reconocer que para mí, en mi opinión, Gran Bretaña hoy en día es una mierda país, pero son unos cabrones de cuidado. Saben pinchar donde duele los tipos y aparte no se cortan un pelo, porque tú, yo, los espectadores sabemos que detrás de los ataques que llaman terroristas los rusos, que bueno, terroristas, a ver, estás en guerra. Si te atacan el puente de Crimea, tú también atacas otros puentes, ¿no? Pero siempre están detrás, ¿quién? El MI6, los Los británicos. británicos. Y aparte es que lo dicen abiertamente, porque no se cortan un pelo. No dicen, he puesto yo la bomba, pero hacen otras declaraciones que abiertamente se sabe, todo el mundo sabe que son ellos los que están. Ni los estadounidenses se atreven a hacer lo que hacen los británicos. No, no, son ellos los que planifican, los que entrenan, los que, bueno, los ucranianos lo que hacen es ejecutar, pero todo lo demás lo hacen los británicos. Claro, claro, es que es increíble y a lo mejor pues había que darle un susto a Gran Bretaña. No estoy hablando de bombardear o mejor una ciudad, pero yo que sé, un navío de guerra británico que se acercara por el Mar Negro o por el Báltico, ¡pam!
darle un toquecito, ¿no? Un toquecito y decir, sí. cuidado con lo que hacéis, porque al final me estoy cabreando. Y al final todo el mundo se lo piensa porque, a ver, los rusos comprendo que tienen miedo a la respuesta de la OTAN, ¿no? Pero también hay que saber que los británicos y los demás países de la OTAN saben que Rusia tiene la capacidad para darte un solo golpe, pero un solo golpe que te haga daño, porque te plantan, por decir algo, un Oresnik en mitad de Londres y ¿qué? ¿Ahora qué? No, no, ¿Nos que liamos incluso a se podrían, petarrazos nucleares? es un paso ya más serio, pero aún así, se podían plantear el volver a hacer una nueva prueba nuclear, hace mucho que no las hacen, en su Zembla, propio territorio, en Nueva como Zembla. aviso a navegantes. Sí, sí. Anunciar, tengo este nuevo misil nuclear. ¡Pum! ¿Ahora qué? ¿Lo probamos? Hemos hecho una prueba en Nueva Zembla, que no la suelen hacer, y unas islas hay en el Ártico. Bueno, pues aviso para navegantes, es decir, yo creo que ahí se equivocan, que tenían que ser más firmes, porque si no, esto se va a alargar demasiado y les va a complicar una guerra y al final van a caer en justo en lo contrario de lo que pretenden. Es decir, con la prudencia estratégica pretenden evitar la escalada, pero como eso lo entienden como debilidad los occidentales, al final los occidentales escalan y van a llegar a lo que no quieren llegar los rusos, que es un enfrentamiento nuclear. Claro. A ver, tú recuerdas a Zelensky cuando comenzó la guerra, Mm. que se metió debajo de no sé dónde, se escondió, hasta que le preguntó, creo que fue al ex primer ministro israelí, no me acuerdo cuál era, que tenía relación con Putin, le dijo, oye, pregúntale a Putin si me va a matar y tal. Y el otro le dijo, no, me dijo Putin que no va a ir a por ti, que no te va a matar. Y fue cuando salió del búnker y ya empezó a Sí. alargar. Y de ahí increscendo, porque ahora el tipo, ya ves, se atreve a hacer amenazas que no sé si puede cumplir. Y es más, no sé si se tendrá cara para soportar el sopapo que le puede caer. Pero claro, si tú le permites ir pasando esas líneas, pues el tipo se va creciendo, indudablemente, ¿no? Así es, Además, así es. se siente respaldado porque detrás están Merz, Steimer y toda esta banda diciéndole, no, tú tranquilo, tú dale, que nosotros te vamos a dar todo lo que necesites. Y a ver, ha quitado una lista Rusia con todas las fábricas en Europa que fabrican como mínimo componentes para drones de combate que matan rusos. Claro, es que ahí juegan los ucranianos con que buena parte de los drones y de los componentes para drones se fabrican fuera de Ucrania y claro, como no se pueden atacar porque están fuera de Ucrania, pues esto es un tema complicado. Y no olvidemos que la guerra actual ya se ha convertido no solo, pero fundamentalmente en una guerra de drones, tanto de corto alcance Totalmente. como de largo alcance. Bueno, cambiaron totalmente las reglas de la guerra, los drones. Y ahora, hasta que se encuentre una contramedida contra ellos, los drones son los reyes del campo de batalla, indudablemente. Así vemos que los ejércitos no pueden avanzar, vamos, avanzan de 500 en 500 metros, porque es que Sí, si sí. no, 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 te- y olvídate, una cosa que cada vez está, yo creo que va a ir cada vez más en desuso, pues son por ejemplo, los transportes blindados de tropas y cosas por el estilo, son unos mamotretos, sí, muy blindados y tal, muy fáciles de que sean objetivos, y de hecho lo que está volviendo la línea del frente es que los últimos 10, 15 kilómetros, básicamente, cada vez más son drones aéreos y algunas veces terrestres los que están suministrando a esas sí, sí, tropas que están en la línea del frente. Porque ir con vehículos o con camiones y tal es un disparate, te lo van a reventar. Entonces, yo creo que incluso los tanques terminarán siendo obsoletos. Es decir, porque ahora mismo un tanque sí puede tener mucho blindaje, tal, pero al final le vas lanzando drones, el primero no le hace nada, el segundo hace un agujerito en la capa esta protectora que tiene y tal, el tercero, pero el cuarto ya que le va a pegar, ya le va a hacer daño y si hace falta que le entren 12, le van a entrar 12. Es decir, es que no hay claro. manera. Total a 400 euros el dron, pues ya ves tú, ¿no? Claro. Y espera Entonces, que la inteligencia artificial se desarrolle plenamente, porque ¡buah! entonces serán enjambres de 100, 200, 300 drones a la vez, que bueno, la gente dice, no, hay que hacer como en la Segunda Guerra Mundial, la división blindada avanzando y rompiendo las líneas del frente, ¿no? Que te meten allí 500 drones y te desmontan una división Olvídate. de 20.000 tipos en 2 horas. Sí, sí, no, no. ¿Y De hecho, lo que cómo estamos lo viendo es explicas?
los enfrentamientos en las ciudades, en la toma de ciudades, ya no son como fue, por ejemplo, el de Mariupol, el famoso enfrentamiento con las tropas rusas acercando la ciudad de Mariupol, avanzando, la típica guerra urbana de toda la vida, claro. como en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya ha pasado la historia. Ahora mismo, por ejemplo, en Prokrovsk, cuando se tomó, los rusos iban en pequeñas unidades de 2, 3, 4 personas que se iban coordinando e iban avanzando. Pero eso de ir a grandes unidades, ni locos. Ni siquiera llevaban vehículos o apenas llevaban vehículos blindados, excepto cuando ya se consolidaba la zona que habían ocupado. Pero esos primeros avances, ya digo, si avanzaban 10 juntos ya era, vamos, una locura. Además, recuerda que en verano pasado los rusos empezaron a usar coches prácticamente de chatarrería, sin puertas ni nada. ¿Qué pasa? Yo creo que en invierno y en la primavera con la Rasputisa dejaron de usarlos porque, claro, un coche de esos no puede circular por esos caminos, no anda. Pero tan pronto se endurezca el suelo en verano, los avances van a volver a ser con coches chatarra. Que la gente dice, es que no tienen tanques. No, no es que no tengan tanques. Es que hoy en día tienes más posibilidades de supervivencia. Yendo en un coche viejo, sin puertas, que ves venir el dron, saltas y te escapas, que dentro de un blindado. Porque dentro de un blindado, si te golpean, hay metidos dentro 7, 8, 10 hombres que es que no tienen ni por dónde salir. No, es una ratonera. Y lo que tú estás diciendo, es decir, lo que estamos viendo, pues eso, por ejemplo, es cada vez más unidades, sobre todo unidades de asalto, etcétera, que dejan estos vehículos extremadamente pesados y que están funcionando o con buggies, estos de 4 ruedas que van pegando saltos, o con motocicletas. ¿Por qué? Porque eso les permite ir más rápido y haciendo quiebros, es decir, esquivando posibles ataques de drones. Claro, es que yo creo que es eso. Ahora se ve estos últimos meses se miraron menos, pero yo creo que la razón era el clima. El clima, pues claro, no puedes andar con esos aparatos por ahí, ¿no? Y se congelan los soldados, ¿no? No, y los barrizales estos brutales que se montan en otoño y en primavera, que es que no hay manera de que ande nadie. No andan los tanques, va a andar un Renault 12 viejo. Pues sí, sí. No, pues yo he visto soldados andando por el barro, hundidos hasta la cintura. Porque es que es un barrizal, son espectaculares esos barrizales, ¿eh? Yo no he visto nunca algo igual. La Rasputisa, sí, sí. Se monta un lodazal, que es que yo he visto un tanque, me acuerdo, que estaba hundido hasta la torreta. Solo se veía la torreta y dices, madre mía. Y peor los blindados, porque los blindados rusos, ya cuando los construyen, pues, piensan en la nieve y en el barro, porque llevan un poco de experiencia en el tema. Pero después vienen los Abrams o los británicos, los Challenger, lo que pesan. Y se quedan allí clavados, no andan ni 100 metros, vamos. Es una locura. Bueno, es lo que hay. Es decir, y esto lo que no terminan de asimilar, lo terminan de interiorizar los generales occidentales, ¿no? Que siguen pensando todavía en términos de una guerra que ya ha desaparecido, que ya no existe, que ya es historia. Claro, totalmente. Hoy en día es eso, drones y misiles es lo que domina el campo de batalla. Y después, cuando lo dominas con drones, pues la infantería ocupa esas posiciones y punto. La única bomba, lo único un poco más tradicional que sigue siendo muy eficaz y activo son las bombas FA. Sí. ¿No? Las bombas de planeo, porque las lanzas ahora ya desde casi 200 kilómetros de distancia, tu avión no tiene que entrar prácticamente en las defensas aéreas del enemigo y bueno, hacen una escabechina, porque son unos buenos bichos, ¿no? Donde cae una bomba de esas se va el edificio abajo y se acabó, ¿no? Y si te fijas, los principales enfrentamientos, los más importantes que están habiendo en el campo de batalla es atacar a las tripulaciones de drones, desde donde lanzan los drones. Están continuamente uno y otro buscando dónde están posicionados los drones para atacar. Claro, es más fácil derribar, bueno, más fácil no vamos, pero es más efectivo derribar una posición donde están las tripulaciones que ir derribando dron a dron. No, efectivamente, porque estos drones suicidas, cada, digamos, operador puede estar operando todos los días varios y así, día a día, si te cargas el operador, has conseguido mucho más que si te vas cargando drones que, bueno,
Hay son miles. difíciles de Se derribar, habla ¿no? de que todos los días en el frente puede haber solo por parte de los rusos unos 6 o 7 mil drones de estos de corto alcance. Eso es una barbaridad. Todos los días, ¿eh? Sí, una locura. Bueno, Fernando, llevamos 1 hora 50 y es la 1 de la mañana en España. Bueno, pues ya sí, van a decir estos ya que tenemos ganas de acostarnos y Y yo vamos a... tengo hambre ¿Tienes con hambre? ganas de Bueno, cenar. el hambre es fundamental, hay que cenar, que no hemos cenado. Que es tremendo aquí la actualidad internacional. Trump no nos deja cenar a base de tweets de estos, de su red social. Entonces, tenemos que cenar, es normal. Es decir, Hay que recargar las pilas hay que para recargar ir las al pilas. frente. Bueno, pues encantado de estar con todos vosotros. Recordaros que, ya sabéis, estamos con Fernando, el rey del algoritmo. Likes, compartir, suscribiros, comentar y eso, decírselo a los enemigos, a los amigos y bueno, sois nuestra infantería. Yo siempre lo digo, por muchas horas que estemos aquí hablando, por muy bien que hablemos, si no hay nadie detrás escuchándonos, el mensaje no sirve de nada. Vosotros sois nuestras fuerzas de choque y hay que Y ya aprovecharlo. sabéis, es decir, que no estamos en directo, tal, no sé qué, pues os vais al canal hermano Guerras y Geopolítica y allí tenéis noticias constantemente, permanentemente y os enteráis. Canal que está en español y que es el mejor canal en español con diferencia. Pues sí. Bueno, pues encantado. Buenas noches en España. Buena hora donde sea que nos veáis del mundo. Y nos vemos mañana. Venga, hasta luego. Vámonos a buscar a Ezequiel a ver si lo encontramos. Hasta luego. Hasta luego.